Buenas noches, queridos amigos. Sí, a ver, estamos conectados. Bien, empezamos con la clase. Nos habíamos quedado el día de ayer realizando la planilla mensual. Vamos a retomar ese caso, pero justamente recibí una llamada de uno de ustedes porque se hizo mención, me dice, del depósito de la CTS cuando realizan el descuento, porque máximo pueden tener subsidios por 60 días. ¿Qué pasa cuando el trabajador tiene más de 60 días? Bien, entonces vamos a recapitular todo lo que hemos hablado, hemos tocado, hemos practicado el día de ayer, referente al curso de planillas. Muchas gracias por las personas que están participando. Nuevamente empezar agradeciendo al Instituto Empresarial Pacífico, el cual siempre se preocupa por la preparación y capacitación de todos los colegas que realizamos las actividades empresariales, actividades de planificación tributaria, laboral y empresarial. Bien, entonces vamos a continuar con lo que habíamos pactado el día de ayer. Pero vamos a iniciar, mientras que se van conectando los colegas, vamos iniciando con una pequeña práctica justamente de lo que ellos habían preguntado. Sí, me hicieron la consulta en inbox, la cual se había hecho mención, ya se acerca el depósito de la CTS, pero ¿qué pasa que cuando excedes los días por incapacidad temporal? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se determina este cálculo? Bien, entonces vamos a empezar analizando dicho tema, ¿correcto? Vamos a ver. Listo, vamos acá. Estamos compartiendo pantalla, ¿se nota? ¿Sí? Sí, a ver. Estamos compartiendo pantalla. Ahora sí, ya. ¿Sí, se nota? Estamos compartiendo pantalla. Ahora sí. Correcto. Vamos a analizar primeramente, como habíamos comentado en las clases anteriores, acerca del análisis de la remuneración computable en la CTS. Recuerda que se acerca el depósito de la CTS. En la clase anterior habíamos mencionado la habilitación del código 1000 en la PLAME. El código 1001 son los intereses, por ejemplo, para el depósito extemporáneo de la CTS. ¿Qué pasa cuando nosotros, como empleadores, realizamos un depósito extemporáneo, ¿no? Generan intereses. ¿Cómo se determinan estos intereses y a dónde lo cargamos? ¿Correcto? Entonces, habíamos hecho un análisis de la aplicación en la PLAME, en la planilla mensual, acerca de este tema. La habilitación de este concepto, de este código 1001, pondremos, bueno, intereses por la CTS. Entonces, ¿quién determina esta tasa? La banca, en este caso el banco o la institución financiera, donde está depositado tu CTS. Están mencionando, se está comentando por las noticias, de que se va a poder disponer el 100% de la CTS. Bien, vamos con un caso de lo que habían preguntado el día de ayer y habían pedido que nosotros lo desarrollemos. Son casos que generalmente se dan. Por ejemplo, el caso de un trabajador que durante el semestre, mayo-octubre, por ejemplo, del año 2021, tuvo días de inasistencias al centro de trabajo por incapacidad temporal debidamente sustentada con certificado de incapacidad temporal. Caso contrario, no tendría validez. Entonces, como se da en ese tramo, mayo a octubre, porque recuerda que el depósito es en noviembre, hasta el 15 de noviembre, entonces vamos a analizar este caso. Ahora, el certificado de incapacidad temporal, tú bien sabes de que lo tienes que ingresar también, ¿no? En Viva Salud,
Para ello tendrás que primeramente acreditar a la empresa, solicitar el acceso de la empresa, identificarás al gerente, identificarás, por ejemplo, te pide los datos de papá, mamá del gerente, el DNI del gerente, cargar la vigencia de poder, donde está facultado, ¿no? Para poder representar a la empresa. Posteriormente, podrás visualizar los certificados de incapacidad y solicitar los reembolsos. Bien, a ver, vamos a empezar lentamente, como dice la canción, despacito. Ok, estamos 11. Vamos a empezar con los datos. Empezamos con datos. Es importante que podamos dominar este tema referente a la aplicación, porque estos casos se dan en forma permanente. Bien, vamos a tomar los datos. Dice que este señor tiene una remuneración básica. Vamos a ponerle 1.300. ¿Correcto? Ya. Tuvo como fecha de ingreso un 1 de julio del 2014. Estos datos son importantes para el cálculo de los conceptos remunerativos, de la remuneración computable. Periodo a depositar. Periodo a depositar. Estamos analizando. 15 de noviembre, ¿no? En este caso, del 2021. ¿Qué datos más nos pide? A la gratificación, si recibió o no. ¿Recibió? Sí, recibió. ¿Correcto? ¿Qué más nos pide? El periodo de incapacidad. Periodo de incapacidad. Es del 5 de julio de 2021 al 30 de septiembre del 2021. Listo. ¿Qué más tenemos? Días de incapacidad. ¿Cuántos días fueron? Días de incapacidad. Bien. ¿Qué más tenemos? Narramos acá. Remuneración computable. Remuneración computable para el cálculo de la CTS. Listo, remuneraciones para el cálculo. Le vamos a poner un color amarillo para que pueda resaltar. ¿Qué tenemos acá? Primeramente, la remuneración básica, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice 1/6 de la gratificación. ¿Qué más tenemos como remuneración? A ver, si tuvieron horas extras en ese tramo de 6 meses, para que sean computables, primeramente tendríamos que analizar, ¿no? Si cumple el principio de regularidad. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo de 6 meses, si tuvo horas extras mínimo, tuvo que haberlas percibido por 3 meses consecutivos o alternados. Se sumarán esos montos, se divide entre 6 y ese promedio será parte de la remuneración computable. ¿Correcto? En caso de los comisionistas, igual.
¿no? Comisionista mixto o comisionista puro. En caso de los comisionistas puro, ¿no? En este caso podría tener sueldo más comisiones. Lo mismo. Bien, entonces solamente tenemos esos datos y vamos al total. Bien. Entonces, remuneración básica, ¿cuánto tenemos? 1.300. Sexto de la gratificación. Recuerda que percibió 1.300 también entre 6, 216.67. ¿Correcto? Ok. Total, simplemente aplicamos la autosuma. Listo, ya está. ¿Se entendió? ¿Qué dato nos falta? Juan Araujo, dime, escríbeme o apertura tu micrófono. Dime, Juan. También es parte del promedio de horas extras, por supuesto. Vuelvo a repetir. Cuando tenemos horas extras en un periodo de 6 meses, recuerda que la CTS es cada 6 meses. Vamos a suponer, como en el ejemplo dice, ¿no? El periodo mayo-octubre. ¿Qué pasa si en mayo tuvo horas extras? En julio tuvo horas extras. En septiembre tuvo horas extras. Entonces se cumple el principio de regularidad. Se sumarán los importes de mayo, julio y septiembre, los 3 meses, y se divide entre 6. Ese promedio se sumará, será parte de la remuneración computable. Pero ¿qué pasa si solamente fueron 2 meses? No cumple el principio de regularidad y no sería parte de la remuneración computable. Bien. ¿Se entiende? A ver. ¿Se entiende? Mínimo es 3 meses. Sí, correcto, Juan. Mínimo 3 meses consecutivos o alternados en un periodo de 6 meses, que es el tiempo computable para la CTS. Correcto, Juan. No hay problema. Bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué datos más tenemos? Bien. Nos estamos olvidando pues los días de incapacidad. ¿Cuántos días son? A ver, ¿quién se atreve? Esto es igual, así fecha, abres paréntesis, fecha de inicio, punto y coma, fecha de término, punto y coma, abres comillas, estamos hablando de días, sería la letra D, cierras comillas, cierras paréntesis, enter, serían 87 días, ¿correcto? Serían 87 días. La fórmula, ya, ahí está. Toma nota de la fórmula para que puedas aplicarlo en futuras prácticas. A veces la fórmula te roba un día, porque empieza el mismo día. Entonces le pondrás acá al final el más paréntesis 1, cierras paréntesis. Entonces de ahí se redondea y cuadra con el cálculo que pretendes, ¿no? El cálculo correcto, se podría decir. Bien, ¿ya tiene la fórmula? Ok. Listo. Ya tienes ahí la fórmula. Bien. Ya tenemos ahí los datos para el cálculo. ¿Qué viene? Cálculo del depósito de la CTS. Sencillo, ¿no? Cálculo del depósito de la CTS. Así de simple eso. En el curso 100% laboral, generalmente Pacífico, el Instituto Pacífico, se caracteriza, ¿no? Por ser netamente práctico. Full prácticas en Excel. Casi, por ejemplo, los cursos que hemos hecho de especialización por asistente contable, el año pasado, bueno, antes de la pandemia,
era 100% práctico. Horas extras, prácticas de cálculo de CTS, gratificaciones, vacaciones, distribución de utilidades, planillas, asientos contables por planillas, provisiones, etcétera, ¿no? Incluso hemos llegado a hacer una monografía hasta los estados financieros y renta anual. Entonces, Pacífico se caracteriza por eso, porque es una institución que es netamente práctica. Para determinar, por ejemplo, los días realmente elaborados por aplicación de la CTS, se computan los días de trabajo efectivo. Así, los días de inasistencia se deducen a razón de un treintavo por cada uno de estos días. Sin embargo, por excepción, se consideran como días computables las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional debidamente comprobada hasta por 60 días al año, ¿no? En este caso nosotros tenemos 87 días. Ahí viene el problema. Este cómputo se realiza desde, ¿no? En este caso, del 1 de noviembre de un año hasta el 31 de octubre del siguiente. Esto está en el inciso A. Vamos a poner acá inciso A, artículo 8 del Decreto Supremo 001-97-TR. Ahí está esto, ¿no? Lo que estamos hablando, de que solamente son 60 días al año. Entonces, bajo esta apreciación y bajo lo que ordena la legislación, nosotros procedemos a realizar los cálculos para posteriormente realizar el depósito de la CTS. ¿Correcto? Procedemos a realizar los cálculos. ¿Y de qué manera? A ver, primeramente vamos a mencionar la incapacidad temporal. Incapacidad temporal, por ejemplo, ¿no? Dice que son 87 días. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá menos, ¿qué estoy haciendo? Menos los días aceptados. Días aceptados. ¿Qué son? ¿Cuánto? 60 días al año. ¿Qué más tenemos? A descontar. $27 días. ¿Qué datos más nos pide? Y el depósito semestral. Eso es lo que nosotros vamos a determinar, ¿no? Vamos a determinar esto. A ver, toma nota, por favor. Sé que estás tomando nota. Vamos lento. No hay preguntas. Eso es lo que vamos a determinar. Magíster, una preguntita. Dime, Helber. Los días aceptados, ¿cómo se toman los 60? Durante el año. En este caso, máximo días aceptados, como dice el artículo, justamente lo que les he leído, ¿no? El inciso A del artículo 8 del Decreto Supremo 001-97 dice que para determinar los días realmente elaborados por aplicación de la CTS, se computan los días de trabajo efectivos, así los días sin asistencia se deducen a razón de un treintavo por cada uno de ellos, de estos días. Sin embargo, por excepción se consideran como días computables. Claro, en este caso si hay inasistencias sustentadas con certificados de incapacidad temporal que son otorgadas por salud, recuerda que se le paga al trabajador. Por lo tanto, son computables, ¿no? Como dice acá.
Ya, por ejemplo, las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad, pero profesional debidamente comprobados hasta 60 días al año. Este cómputo se realiza desde el 1 de noviembre de cada año hasta el 31 de octubre del siguiente año, ¿no? Entonces, recuerden que a veces hay colaboradores que se accidentan. A ver, vamos a comentar un poco más amplio la legislación. Recuerda que un trabajador X, cual sea la actividad, puede estar subsidiado 11 meses y 10 días, máximo. Pasado ese tiempo, la Junta Médica ya te declara discapacitado. Por ahí entra a tallar, ¿no? Ya la asistente social, la Junta de Médicos te declara discapacidad permanente, te inscriben en el CONADIS, ¿no? Ese es el procedimiento. Pero en este caso dice, lo que hemos mencionado, el inciso A, el artículo 8, que máximo podrías tener 60 días. Si excede, como es el ejemplo que estamos analizando, porque este caso se ha presentado, es un caso de mi trabajo, se ha presentado y se ha consultado incluso para poder resolverlo, solamente te permite hasta 60 días. Entonces nos estamos excediendo 27. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso sería igual, por ejemplo, a 1517 o 16 punto y fracción, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la CTS entre 12 meses por 6 meses. Y esto es igual ¿a cuánto? A ver, esto es igual 1517 perdón, 1517, espera, ¿qué estoy haciendo? 1517 entre 12, uy, se me fue, un ratito. Esto es igual, 1517 entre 12 por 6, 758.33. ¿Sí? Ese es el cálculo real. A ver, eso no termina ahí, por favor. Este es el cálculo. Luego dice, menos, tenemos que restar menos los 27 días que nos hemos excedido. Entonces esto sería igual a 1517, ¿correcto? Entre 360 días por 27. Entonces, vamos a determinar que esto es igual a 1517 entre 360 por 27. ¿Correcto? Ese sería el cálculo para hacer el descuento. Donde el total depósito sería que esto es igual al cálculo real menos los días excedidos. 644.58. ¿Correcto? Entonces, estos casos generalmente se presentan al momento, ojo, todo lo que es depósito de CTS o gratificaciones, todos los colaboradores no tienen los mismos casos. Se presentan diferentes casos. Si nosotros analizaríamos, por ejemplo, prácticas con depósitos de gratificaciones, hay infinidad de casos. Por ejemplo, ¿no? Como les comenté en la clase anterior, ¿a cuánto asciende el depósito de la gratificación de un trabajador? ¿Cuántos meses, después de cuántos meses tiene derecho? ¿No? El Decreto Supremo 005-2002 TR, ¿qué dice? Un mes, ¿no?
haber laborado mínimo un mes. Pero ¿qué dice el numeral 3.4? ¿Qué pasa si laboró un mes y tuvo inasistencias 2 días y faltas injustificadas 2 días? Total 4. ¿Le corresponde el depósito de la gratificación? Muchos dicen no, porque no tiene un mes. Yo te digo que sí. Sí trabajó un mes, pero tuvo inasistencias. El Decreto Supremo 005-2002-TR, numeral 3.4, indica de que se descontarán los días, en este caso, de inasistencia y la licencia sin goce de haber. Por lo tanto, el cálculo sería en base a 26 días. Analiza ese Decreto Supremo. No lo digo yo, así está escrito. Bien. ¿Preguntas? No hay ninguna. Bien, no hay ninguna pregunta. Pasamos entonces, continuamos. Vamos a continuar con el depósito, perdón, con la elaboración de la PLAME, de la planilla mensual. A ver. Listo. Vamos a la PLAME. Nos habíamos quedado en registrar, ¿no? Los subsidios por incapacidad, por maternidad y la suspensión perfecta, ¿no? No se dio una explicación muy clara. Habíamos hablado acerca del Vidaley y habíamos explicado el decreto legislativo 688 y los depósitos. Vamos a ingresar. Si tienes algún RUC de tu empresa, puedes practicar con el RUC de tu empresa para poder entender mejor el caso. Te doy un tiempo para que puedas abrir la planilla mensual. A ver. Ese es el RUC que hemos trabajado el día de ayer. Y la contraseña. Sí, ayer habíamos explicado ya el procedimiento acerca del mantenimiento de conceptos. Ya sabes cómo se hizo, para qué sirven, cuándo se habilitan y cuándo se utilizan. Simplemente vamos a sincronizar datos. Simplemente vamos a sincronizar datos. Aceptamos. Vamos a declaraciones juradas, registradas. Pero vamos a trabajar sobre la que hemos trabajado ayer. Modificar, sincronizar, ejecutar. Vamos a jalar los datos del registro. Me hicieron otra pregunta. A ver, no sé si ustedes estén de acuerdo. Habíamos comentado el día de ayer cuando registramos empresas que nos destacan o cuando nosotros prestamos servicios en otras empresas. Claro, lo expliqué simplemente en teoría, pero muchos me parece que se quedaron con la intriga. Desean, pero no sé si ustedes lo permiten, que lo hagamos, que hagamos una práctica de ello, ¿no? En tiempo real. Tus comentarios, escríbelos al chat. Si es así, para poderte enseñar cómo se carga esa información. Y si no es así, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí. A ver, ¿qué dice acá? Andrea dice que sí. A ver. Opina, por favor. Opina. Capaz el resto no lo desea. Claudia dice que sí. Juan Araujo sí. Helber sí. Ok. Perfecto, lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero primero vamos a terminar esta práctica de lo que es la planilla y vamos a ingresar cómo se alimenta esa información. Porque recuerda que a veces tú trabajas pues una empresa de intermediación laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos, por ejemplo, para las empresas de intermediación laboral? No te quiero marear, vamos a llegar a ese punto y te explico todo esto. Vamos a continuar con la planilla, detalle de la declaración. Bien, habíamos analizado ya
el día de ayer acerca de esta persona. Habíamos visto, ¿no? Hemos llenado ciertos datos en base al sueldo mínimo, ¿no? Le habíamos agregado cómo se calcula, ¿no? En este caso la CTF, perdón, la AFP, cómo hemos determinado el cálculo de la AFP desde el cargo de los datos hasta la presentación de la declaración y posteriormente cargar los datos en la plana. Bien, habíamos explicado ya la jornada laboral, las horas, el cálculo de las horas. Preguntaron también si dentro de las horas ordinarias están las horas de los domingos. No, pues, no. Que no se malinterprete. A ver, solamente se contabilizan horas ordinarias. ¿Y cuáles son las horas ordinarias? Las horas efectivamente laboradas. Por ejemplo, nosotros tenemos el almanaque, abril 2022. Acá, ¿cuántas semanas tenemos? 1, 2, 3, 4 semanas completas, hasta el sábado. ¿Correcto? Acá tenemos 8 horas, por 6, 48. Por 4, 192. Más viernes y sábado, 16, 208. ¿Correcto? Ahora, lo que es el descanso semanal obligatorio, que es el domingo, no laboras, pero sí te corresponde. 3. Hoy en la mañana hubo una polémica terrible en mi trabajo acerca del bendito feriado que es el domingo 1 de mayo. Del domingo 1 de mayo. ¿Qué indica? Hablan de la triple remuneración. Lamentablemente 1 de mayo cae domingo. Entonces, ¿qué pasa si trabajan? Dice, ¿no? Lo mismo que les expliqué a ustedes el día de ayer. ¿Qué pasa si es una empresa de seguridad? El vigilante tiene que trabajar el domingo porque tiene que prestar su servicio. ¿Que puede ser compensado posteriormente? ¿No se le paga y lo compensa? Sí, pero tiene que haber un acuerdo entre ambas partes. Correcto. Ya, vamos al tema. Es domingo, se le paga su descanso semanal obligatorio. En su remuneración ya está el valor día. Y si trabajó, entre comillas, le correspondería pues también, ¿no?, la sobretasa del 100%. Literalmente son triple remuneración. 1 ya está en su remuneración, 2 por el descanso semanal obligatorio, 3, y lamentablemente también cae, ¿no?, el día feriado, le corresponde. Entonces, ahora, me preguntaron, ¿esto solo es para el sector privado o para el sector público? ¿Qué dice la legislación? Para ambos. Para ambos. Otros, ¿qué están comentando? Que el día lunes no es laborable. Que el día lunes no se va a laborar. ¿Por qué? Porque como es domingo, se pasa para el lunes. Ya, ahí viene otro criterio, ¿no? Ahí viene otro criterio de la norma. Se puede dar, empresas privadas lo pueden hacer. ¿Correcto? Previo acuerdo. Bien, no laborados, sino subsidiados. Vamos a ver en el caso, a ver, ¿cómo se debe declarar, por ejemplo, de un trabajador subsidiado en el PDT Plan? Recuerda que hay procedimientos. A ver, el paso 1 dice, tienes que tener en cuenta, ojo, el certificado de incapacidad temporal. ¿Y cuál es ese? El que te otorga salud. Sin ese documento, no puedes tú asumir los primeros 20 días. ¿No? Ahí nace la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta, de la cual vamos a hablar. A ver, trabajador subsidiado. Trabajador subsidiado. Vamos a ver. El trabajador Juan Pérez, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a analizar. Mira, acá tenemos trabajador que se accidentó, fue al Seguro Social, le otorgaron un certificado de incapacidad temporal, ¿no? Entonces, el trabajador va a tener un subsidio. Los primeros 20 días, ¿quién los asume? La empresa. ¿Sí? La empresa. Juan Pérez se accidentó,
y le dieron un certificado de incapacidad de 28 días. Entonces, los primeros 20 días, ¿quién los asume? La empresa. La empresa los asume. ¿Correcto? Bien. Continuamos. ¿Qué más sigue? Días subsidiados. Días subsidiados. Incapacidad temporal subsidiada, los 8 días. ¿No? Es la forma correcta de llenar la planilla mensual. Grabamos. Listo, grabamos. Entonces, cuando nosotros vamos a los ingresos, vamos al cálculo de los ingresos, buscamos la casilla 121, acá colocaremos el importe, si el sueldo es 1025, ojo, estamos poniendo 1025 por ahora a manera de ejemplo. Recuerda que 1025 recién es a partir del 1 de mayo, pero estamos trabajando en base a ello. Ya, para que no te hagas complicaciones, vamos a ponerle 930. Ya. Y vamos a ponerle que esta señorita ya no tiene asignación familiar porque, digamos, no tiene hijos. Ya, para no hacernos problemas. Listo. A ver, 930 entre 30 días por 20, 620 soles. 620 soles. Ya. Comentamos que no tiene asignación familiar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si realmente declara un hijo y tiene asignación familiar? ¿Serán los 93 soles entre 30 por 20? ¿62 soles? No. Se colocará los 93 soles vigentes. Recuerda, la asignación familiar no se pone en proporciones, no es proporcional, es íntegra, ¿correcto? No puedes poner eso. Listo. Entonces ya tenemos acá los 20 días asumidos por la empresa. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría subsidios por incapacidad. Nos faltarían los subsidios por... Entonces sería 930 entre 30 por 8. 248. Entonces, esa es la forma correcta de llenar, en este caso, tu planilla mensual. Por supuesto, en este caso, ¿no? Vamos a llenar en base a lo declarado en la AFP. Por supuesto que en la AFP ese es el ejemplo del día de ayer. Está en base a 1025, a lo que inicialmente hemos declarado. Entonces, si es el caso de esta persona, primeramente vamos a declarar cuánto. Haremos el cálculo en base a lo percibido, en base al 868. Entonces, vamos a determinar que el aporte obligatorio será cuánto. 87 soles, la comisión será menos y la prima será menos, porque es en base a lo que tú declaras en tu plantilla. Bien, entonces esa es la explicación. Bien, retornamos. Ya la hemos accidentado a la señorita. La hemos accidentado. Ahora vamos a eliminar los datos, ahora la vamos a embarazar. Vamos a embarazarla. ¿Sí? Vamos a embarazarla. Ok. Para ver el cálculo del subsidio por maternidad. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el subsidio, por ejemplo, por maternidad, el pre y el post, maternidad, pre y post, acá viene otra complicación. Los colegas acá se hacen un tremendo problema. Tremendo problema. ¿Por qué? Porque recuerda que el subsidio por maternidad, cuando una colaboradora va a hacer el cálculo del subsidio por maternidad, ¿qué datos tomas en consideración? Las 12 últimas remuneraciones antes del incidente o hecho. Sumarás, dividirás entre 360 días y lo vas a multiplicar por 98. ¿No? En el curso de subsidios que también hemos dado en Pacífico, exclusivamente subsidio, llenado de los subsidios, cobro de los subsidios, reembolso de los subsidios, se ven estos cálculos.
¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos, por ejemplo, ya entendemos el término de subsidio por incapacidad, en este caso por maternidad. Bien, vamos a ver. ¿Y cuáles son los errores frecuentes en el llenado del PET para el subsidio por maternidad? Dice, no registrar los primeros 20 días de descanso médico asumidos por la empresa. Declarar al trabajador como si hubiera laborado todo el mes. Ese es el otro error. No registrar los días subsidiados del trabajador. Tener presente que para salud la rectificación solo son válidas si se realizan hasta el último día del mes del vencimiento, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta estos aspectos muy importantes. Vamos a suponer que el certificado de incapacidad temporal empezó el 1 de abril. Entonces serán pues los 30 días. Porque recuerda que son 98 días. Entonces, la primera declaración será en base a 30. ¿Correcto? Los ingresos en la casilla 121 será ¿cuánto? 0. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Listo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no recibe, pues. No va a recibir. ¿Por qué le ponemos 0? Porque no va a recibir sueldo. No va a recibir sueldo. ¿Quién se lo va a pagar el subsidio? Salud. Salud es el que le va a pagar el sueldo, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, subsidio por maternidad, ¿cuánto colocaríamos por ejemplo, en la casilla 915? Vamos a la 915. Salud va a recibir esta información. ¿Sí? Los 30 primeros días. ¿En base a qué? En base a las remuneraciones percibidas. Por ejemplo, ¿no? El cálculo determina 930, los 930 percibirá. En la casilla 915, porque recuerda que no tiene remuneración, no percibe remuneración. Y como no percibe remuneración, no habrá pago de salud ni el pago de Sistema Nacional de Pensiones. La norma dice caso excepcional lo que es la AFP. En el caso de AFP, sí descuenta pensión, porque es un fondo privado. En caso de la ONP, no descuenta pensión. Por lo tanto, en el primer mes subsidiado por maternidad serán los 30 días. Siguiente mes de mayo serán 31 días, ya son 61. Tercer mes serán 30 días, serán 91. Cuarto mes ya serán solo 7 días porque recuerda que son 98. Profe, ¿qué pasa si son gemelos y mellizos? 126. ¿Y qué pasa si solicita sus vacaciones adelantadas o las que le debían? 156. ¿Correcto? Entonces, ya está explicado ello. Ya lo hemos explicado. Por lo tanto, nosotros determinamos de esa manera, ¿no? AFP. Sistema Nacional no paga. Salud no paga. Se deshabilita, como ves acá. Aportaciones del empleador se deshabilita. Se tiene que deshabilitar. No habría aporte. No habría. La póliza de seguro le hemos puesto el día de ayer, ¿no? Decreto legislativo. Pero en este caso no se aplica. No habría. Bien. Cerramos el detalle. Correcto. Preguntas al respecto antes de pasar a otro tema. Andrea, pero el mes tiene 30 días. Por eso. Ya. A ver. Andrea nos dice, pero el mes tiene 30 días exacto.
¿no? Estamos identificando de que esta supuesta señorita se embarazó y su certificado de incapacidad le dieron desde el 1 de abril en adelante. Porque recuerda que es el pre y el postnatal. Entonces, le dieron los 98 días. Abril es 30 días. Mayo serán 31. Junio, 30. ¿No? Y julio serán los 7 días restantes. A ver, ¿qué más dice? Por subsidio por maternidad, ¿cuánto tiempo me dan para presentar los documentos a E-Salud? Ojo, muy buena tu pregunta. A veces nosotros nos confiamos, ¿no? Subsidio, por ejemplo, fallece el trabajador, ya lo hago mañana y se pasan los días, solo tiene 6 meses. Cuando el trabajador fallece, es el beneficio del sepelio te da un dinero, ¿no? 2.070 soles de salud. ¿Quién lo tramita? La persona más directa del fallecido. La esposa. No tiene esposa, la hermana. No tiene hermana, la mamá. No tiene la mamá, el hermano. Entonces, la persona que va a reclamar el subsidio se va a tener que identificar, ¿correcto? Con su documento de identidad, el parentesco y llenar el formulario 1010, si no me equivoco. Creo que sí, 1010 o 1020, algo así. Se presenta en E-Salud y le van a hacer el depósito mediante el Banco Continental. Pero en el caso por subsidio por maternidad, ¿cuánto tiempo te dan? Lo mismo. Tendrás que presentar antes de los 6 meses. Caso contrario, ya no vas a tener derecho. Porque recuerda que este beneficio, ¿a quién se lo depositan? A la empresa. ¿Correcto? Muchas veces, ¿la empresa qué hace? No vas a estar esperando pues, ese depósito. Muchas veces pactas con la empresa y la empresa te lo paga. ¿Por qué? Porque sabe que Salud le va a reembolsar. Esta gestión del subsidio por maternidad lo hace la empresa mediante Viva E-Salud. Bien. Ya entonces, ya hemos visto y hemos analizado. Vamos a ver lo que habíamos prometido. Ok. Vamos a SUNAT. Lo que habíamos conversado al respecto y habían pedido que les expliquemos. A ver. 10. No, este es 29, 58, 21, 45. Ingresamos. Acá quiero explicar algo muy importante. Cada 6 meses actualiza tus datos del RUJ. Cambia tu clave. Si es que eres el titular. Si es que eres el contador, cúrsales una carta a tus clientes indicando que por seguridad es conveniente cambiar la clave SOL cada 6 meses. Así como también AFP te pide la actualización de los datos y estás obligado. Entonces, es importante. Ahora, otra cosa recomendable, modificar la pregunta y respuesta segura, ¿no? Siempre trabaja con una pregunta. Tú eres contador de una empresa, ten en mente una sola pregunta y una sola respuesta. Un decir, ¿no? ¿Cómo se llama mi mascota? Se llama Bruno. Es un ejemplo nada más, ¿no? Algo que te recuerdes permanentemente. Porque con esta pregunta y respuesta, muchas veces vas a poder recuperar información o claves que has olvidado. 2. Buzón electrónico. Es conveniente visitar tu buzón electrónico, tanto en mensajes como en notificaciones. ¿Correcto? Es conveniente. ¿Por qué? Porque de esa manera te vas a evitar embargos, te vas a evitar problemas con SUNAT. Y cuando tú estás al día en los impuestos, mira, te pones SUNAT, ¿no? Incorporado al régimen de buenos contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que permanentemente tú eres buen pagador de los impuestos. Bien, vamos a lo que queríamos ver.
No nos vamos a entretener mucho con esto. Vamos nosotros a ver el problema del T-registro. Habíamos comentado de que nosotros podemos ser empresas de intermediación laboral. Entonces, si nosotros trabajamos como empresas de intermediación laboral, somos empresas servicios. Vamos a suponer una empresa de intermediación laboral que es vigilancia, ¿no? Muy al margen que vigilancia tiene un ente regulador que es SUCAMEC, tiene que estar inscrito en el RNIL, Registro Nacional de Empresas de Intermediación Laboral, cuyo capital mínimo debe ser 50 UITs. Entonces, si eres este tipo de empresa, entonces eres de intermediación laboral. Si eres tercerizadora, esa es otra cosa. Bien, vamos al hecho. Entonces ya estamos acá. Ya estamos. Bien, cuando registras a tu empleador, recuerda actualizar los datos de tu correo, tu teléfono, etc. ¿Es una empresa inscrita en el REMIPE? Sí, como microempresa. ¿Correcto? Es como microempresa. Si eres pequeña empresa, microempresa, ya sabes muy bien. No tiene ETS, no tiene gratificaciones, solo 15 días de vacación. No aporta de salud, aporta al SIS. Pero, profe, ¿qué pasa si yo deseo aportar de salud por mi trabajador? Lo puedes hacer. No le estás quitando un derecho. Sí lo puedes hacer. ¿Tiene trabajadores sin régimen pensionario? Sí, no. ¿Sí o no? No tengo. ¿Por qué? Porque puedes tener también, ¿no? Un trabajador que ya tiene una resolución de jubilación, la cual tiene derecho a trabajar. ¿Desarrolla actividades de riesgo? No. ¿Tiene trabajadores por los que aporta seguro complementario de trabajo de riesgo? No. ¿Está comprendido en el artículo 2 de la ley sobre el régimen laboral agrario? No. ¿Tiene supervisor o comité de seguridad y salud del trabajo? Supervisor porque tengo menos de 20 trabajadores. Más de 20, comité, ¿no?, de seguridad. Bien. ¿Es una empresa de promoción de personas con discapacidad? Sí, no. Si es una empresa que tiene más de 20 trabajadores, vamos a suponer que tiene 50 trabajadores. Entonces, esta empresa que tiene más de 50 trabajadores o 50 trabajadores está obligada a cumplir ¿con qué? Con la cuota de empleo. ¿Correcto? Con la cuota de empleo. Contratar personas con discapacidad. Si es una empresa que tiene más de 20 trabajadores, o en este caso vamos a hablar específicamente como el ejemplo, 50 trabajadores, y dentro de los cuales tiene más de 20 colaboradoras, mujeres, en edad fértil, estará obligada a la creación ¿de qué? Del lactario, ¿no? El ambiente en un primer nivel, donde le va a dar las facilidades a las futuras mamás o mamás en este caso, para que puedan, ¿no?, atender a sus bebés o extraer la leche, ¿no?, y será ambientado por la empresa y cuyo gasto será deducible para efecto del impuesto a la renta. Eso es muy importante. ¿Es una agencia privada de empleos? No. Destaca o desplaza personal a otros empleadores. A eso es lo que queríamos llegar. A eso es lo que queríamos llegar. Sí, no. Si es no, no hay problema. Pero si es sí, tienes que detallar. Vamos a suponer que tú eres una empresa de intermediación laboral, ¿correcto? Y estás desplazando. ¿A quiénes les estás destacando personal? Yo soy una empresa de seguridad y le estoy destacando personal a CEMSA Perú, por ejemplo. Tengo otro nuevo puesto. Entonces ingresaré, ¿no?, el RUT del nuevo puesto, 20, 45, 46, 06, 36, 7, por ejemplo. Validar RUT. Me busca, ¿no? El RUT no existe. Ah, caramba, me equivoqué seguro en el dato del RUT. Entonces, tendrás que registrar. ¿Qué servicios prestados?
establecimientos donde destacas personal, porque no solamente esta empresa a la cual tú destacas vigilantes, puede tener una principal, puede tener principal, 10 sucursales en Arequipa, Moquegua, Tacna. Entonces, cuando tú declaras esta información, eres una empresa formal, por ejemplo, en caso de seguridad, el ente regulador es SUCAMEC, tienes tu licencia, tienes tu oficina, cumples con todo lo de seguridad que te exige, tienes la carta fianza, tienes los seguros de deshonestidad a favor de terceros, etcétera. ¿Por qué te menciono esto? Porque nosotros tenemos como cliente una empresa de vigilancia y conocemos todos estos procedimientos. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de agregar. De esa manera, la fehaciencia de tus operaciones de tu empresa se registran porque estás dando a conocer también a SUNAT. ¿Terceros empleadores le destacan o desplazan personal? Sí. Vamos a invertir los papeles. Ahora, a mí me prestan el servicio. Entonces, ¿quién me presta el servicio? Identificarás a la empresa, ¿no? Vas a poner acá el nombre de la empresa. Claro, el RUC, ¿no? No me recuerdo muy bien el RUC de alguna empresa, pero bueno, pondrás el RUC, validas el RUC, aparece. Mostrar los servicios, historia de servicios recibidos, agregarás código, descripción recibido, fecha de inicio, fecha de fin. En caso cuando ya termine este servicio, ya no estén prestando servicios en tu empresa, pondrás la finalización y tendrás que hacer la variación en el T-registro. ¿Por qué es importante hacer la variación en el T-registro? Porque cuando SUNAFIL te pida la información del TR1, TR2, TR5, o ¿no? En este caso, el R1, el R5, el R8, y te va a pedir un reporte, en este caso de la inscripción del empleador, se va a reflejar ¿dónde? Se va a reflejar acá. Por ejemplo, consultas y podrás poner acá datos generales, los establecimientos, empleadores que destacan y consultarás. Y este dato vas a tenerlo que enviar al correo electrónico de SUNAFIL. ¿Correcto? Porque es una información que ellos lo van a contrastar. Entonces, al recibir esta información, has comunicado a las empresas a las cuales tú le prestas servicios o que te prestan servicios. SUNAFIL, ¿qué va a hacer? Va a haber un cruce de información. Si la empresa que te está destacando personal a ti le están pagando con boleta, le pagaron su CTS, su gratificación, tiene un horario de ingreso, un horario de salida, si tiene horas extras, si se las están pagando. ¿Correcto? Entonces, nace la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento. Tengan mucho cuidado. Cuando eres asesor de un PRICO, un principal contribuyente, como lo que te estoy explicando, porque también los MEPECOS también realizan este tipo de operaciones, porque muchas veces resguardan sus instalaciones con empresas, en este caso de intervención laboral, se tiene que hacer este procedimiento, ¿no? Establecimientos, por ejemplo. Ahí está calle Sullana, la calle principal de mi oficina. ¿Qué más tenemos? Y así, sucesivamente. Bien, entonces ya hemos explicado. Ahora, otra cosa importante. Baja del empleador. Ese es otro error que cometemos muchos de los contadores o las personas que trabajamos en este rubro. Ya no tenemos personal. Hemos dado de baja a todo el personal, porque nuestra empresa entró en liquidación. Se nombra la junta liquidadora, porque recuerden que para dar de baja a un jurídico, no es que yo voy y le doy de baja definitiva con el formulario 2135. Un jurídico no se da de baja de esa manera. A una persona, una empresa con personalidad jurídica, el procedimiento es nombrar una junta liquidadora. En el libro de actas se va a aperturar. Obligaciones formales, primeramente sueldos, ¿no? Que se debe a los trabajadores, arrendamiento financiero, SUNAT, etcétera. Pero como tú diste de baja a todos tus trabajadores,
Entonces tendrás que también dar de baja al empleador en el T-registro con la clave SOL. Pondrás la baja y darás de baja. Y esta constancia también la tendrás que guardar en tus archivos, porque también puede pedirte en algún momento una fiel. Porque para hacer la liquidación de una empresa también se va a pedir esto, la baja del empleador. Como también se va a remitir en el caso que tengas trabajadores con AFP y te haya llegado una liquidación previa porque se te pasó el dato de haber declarado o no declarado una planilla con trabajadores en AFP, pondrás como prueba esto, que tu empresa ya ha sido dada, se ha suspendido las actividades. Ahora, ¿procederás a qué? A dar de baja mediante el 2127 suspensión temporal del RUC de tu empresa. Porque recuerda que va a entrar en proceso de liquidación. Bien, hasta ahí estamos conformes. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, pasamos al tema, prácticamente ya el tema final. Ok, pasamos al tema final. Conseguir. A ver, vamos al tema final. Si tienes preguntas, podemos discutirlas antes de empezar con el tema final de el incremento del sueldo mínimo, implicancias en las diferentes obligaciones que tienen los empleadores. ¿Sí? Correcto. Estamos ahí. Bien. A ver. Vamos a empezar explicando algo muy importante. Los que somos parte de una empresa o asesoramos empresas, sean mepecos o pricos, pequeños emprendedores, microempresarios, pequeñas empresas, lo que nosotros tenemos que saber es explicar al empresario, primeramente, el régimen laboral en el cual se encuentra. Para que una empresa pueda capitalizarse, es conveniente, inicialmente cuando empieza, acreditarlas ante REMIP, Registro de la Micro y Pequeña Empresa. Porque recuerda que tu empresa recién está empezando y va a generar ingresos que quizás no vayan a ser superiores a las 1.700 UITs. Entonces, por lo tanto, para que tú puedas capitalizarte, puedes acogerte a la microempresa, así te lo permite la norma, tener trabajadores en planilla, los cuales simplemente al momento de realizar el contrato vas a especificar que estás acreditada como microempresa según el decreto supremo y según resolución número tal que te autoriza, para que así no puedas tener problemas con los colaboradores. Entonces, el trabajador exige que respetes sus derechos, como tú también vas a respetar los de él. Empezamos entonces. Dice, ¿qué beneficios sociales gozan los trabajadores al estar en planilla? Uno de los beneficios importantes es que ingresas a planilla con la remuneración mínima vital, como también podrías generar mayores ingresos en base a la responsabilidad que te da la empresa, al cargo que desempeñes, a la identificación con la empresa. Si eres parte de una empresa, muchas veces tienes que poner la camiseta, ponerte la camiseta y poner el hombro, identificarte con ella, porque recuerda que en base a ella vas a poder tener mejores condiciones de vida, tú y tu familia, como tus colaboradores, como tus compañeros de trabajo. Bien, en este caso, la remuneración, como bien sabes, que a partir del 1 de mayo, según ley de la remuneración laboral, el sueldo mínimo se incrementa a 1.025 soles. Como lo habíamos explicado el día de ayer, habíamos analizado, ¿no?, la cuantía. El decreto supremo 003-2022 realiza las modificaciones, dentro de las cuales las más resaltantes son las que permanentemente nosotros analizamos y vemos. ¿Cuál es? El incremento del sueldo mínimo, la asignación familiar,
el aporte mínimo de salud, aporte al sistema nacional, y acá lo que nos interesa es la remuneración sobre tasa nocturna, el 35% adicional. Decreto legislativo 854, artículo 8, si no me equivoco. Si no más me equivoco. Ya, acá viene la pregunta. Dice, remuneración mínima vital horario nocturno. 35% adicional. Pero solamente fue a los que ganan sueldo mínimo. ¿Y qué pasa si ganas 1.500, 2.000? A ellos no les corresponde. No les corresponde. Tener mucho cuidado, no confundir esto. Esto habla en base al sueldo mínimo. Adicional al sueldo mínimo si trabajas de noche. Pero ¿qué pasa si yo gano 1.500? No te corresponde. La remuneración minera, mínimo en la remuneración minera, ¿cuál es el sueldo mínimo? Es más el 25% del sueldo mínimo vigente. Quiere decir que para este ejercicio será 1.281.25. Por supuesto que el minero gana más, pero no puede ganar menos de este monto. El Instituto Pacífico también dicta, bueno, permite dictar cursos sobre contabilidad minera, pesquera. Sí, lo hemos tocado en algún momento, un curso de especialización para asistentes contables, donde he dictado yo el curso de contabilidad minera, pesquera, construcción civil. ¿No? Construcción civil es una planilla un poquito compleja, pero todo es en base al Excel y en base a fórmulas. Los topes aplicables por el otorgamiento ya lo hemos explicado, que es 2050. Remuneración mínima para los periodistas también se incrementa. Y la planilla de movilidad y la subvención mínima para modalidades formativas, practicantes. ¿Bien? Ahora, ¿qué beneficios más gozan? La jornada de trabajo. 48 horas y 8 horas diarias. Pero, profe, ¿qué pasa si yo permanentemente trabajo 10 horas diarias, pero la empresa no me está reconociendo y en mi contrato no dice eso? Es simple, pues. Podrías desnaturalizar tu contrato, denunciar a la empresa y exigir que se te reconozcan esas horas adicionales. Pero me pueden despedir, que te despidan. Haz que te voten. Recuerda que para que te puedan retirar de una empresa o te despidan, tienen que darte una carta de despido con causas objetivas que se ajusten a ley. Tienen que explicar el motivo por el cual te están despidiendo. Ahora, si te despiden en forma arbitraria, te votan, en otras palabras, tú podrás denunciarlos a ellos y exigir tu reposición por despido arbitrario. Entonces, se te va a pagar en base al régimen laboral que se encuentra en la empresa. Si es microempresa, si es pequeña empresa, si es régimen general, si es sector agrario, etc. ¿No? La legislación está así. Pacífico también dicta estos cursos, cómo se determina en cálculos en full Excel, cómo se determinan estas remuneraciones. Descanso semanal obligatorio son 24 horas por semana, también llamado día dominical. Cuando tú tienes una inasistencia, nosotros tomamos el proporcional del dominical adicional al valor día que se te descuenta por inasistencia. La remuneración por trabajar en feriados. Es lo que estábamos analizando, ¿no? Por ejemplo, dice acá el caso, trabajar en día feriado. Dice, una remuneración diaria por el feriado. Una remuneración diaria por concepto de sobretasa del 100%. Y una remuneración diaria por el trabajo realizado en el día feriado. Quiere decir que dentro de tu remuneración, dentro de los 1.000 soles ya hay un día. Remuneración diaria por el día feriado, 33.33 y la sobretasa, 33.33, remuneración bruta, 1.066.67. Artículo 9 del decreto legislativo 713. ¿No? Entonces, ya tienes ahí la base legal para poder reclamar. Vacaciones. Acá viene el tema de las vacaciones. Un gran problema con las vacaciones.
Los trabajadores tienen derecho, dice, a vacaciones de 30 días cada año según régimen REMIT. Si llegan a un acuerdo con el empleador, el trabajador tendrá que dividir los 30 días en periodos más cortos. Si fuera despedido el trabajador, la empresa debe pagarle las vacaciones truncas, por supuesto. Nace la negociación de las vacaciones por venta de vacaciones. Si eres microempresa, serán 15 días de vacaciones. Entonces nace la negociación de los 8 días y los 7 días. Pero te tienen que pagar la remuneración más tus vacaciones y los días que vas a laborar, porque no vas a descansar, estás vendiendo tus vacaciones. Solamente vas a descansar, ¿no?, la mitad de tus días. Empleados que no tomen vacaciones deben recibir 3 sueldos. Exacto. ¿Qué pasa si el empleador abusa de ti? Dice, la triple vacacional representa el pago de 3 remuneraciones por no gozar del derecho de vacaciones. La primera, la remuneración ordinaria, sueldo del mes. Perfecto, tú vas a salir de vacaciones, por ejemplo, a partir del 1 de mayo, entonces te tendrán que pagar el sueldo de abril. La segunda remuneración adicional, que es correspondiente al concepto de vacaciones, que no se te ha concedido. Y la tercera, corresponde a la remuneración de indemnización por no contar con los días de descanso. Si esto se va a un proceso y tú haces valer tus derechos, esto está en el decreto legislativo 713. Analízalo. Y dice, ¿cuál es el procedimiento? Si tu empleador no te ha dado vacaciones, pues puedes mandarle una carta y pedir que cese el acto de hostilidad, porque se toma de esa manera, que es un acto hostil. Te quiere aburrir, quiere que renuncies, quiere que te retires, ¿no? Y a veces no pagarte ese beneficio que te corresponde. Entonces dice, una carta y pedir que cese el acto de hostilidad y que te dé las vacaciones correspondientes. Los días de descanso pueden aplazarse para el próximo año o descomponerse en diferentes periodos. Puedes llegar a un acuerdo. Añade que el trabajador puede renunciar a gozar de su derecho a vacaciones y preferir el pago de las remuneraciones. Puedes vender tus vacaciones, esto también ocurre con alguna frecuencia. No ocurre con alguna frecuencia, generalmente sucede esto, que vas a tener que pactar, negociar con el empleador y vender y llegar a un acuerdo. Los trabajadores pueden cobrar sus deudas con el empleador hasta pasados los 4 años del fin del vínculo laboral. Vamos a suponer que estuviste trabajando en la empresa ABC y te tienen deudas por estos conceptos, o vamos a suponer que tienen deudas de la distribución de utilidades que tú nunca te enteraste y tienes 4 años para poder reclamar este beneficio y la empresa está obligada a pagártelos. La gratificación. Acá nosotros analizamos el beneficio de la gratificación de 2 maneras. Si eres microempresa, no tienes derecho. Si eres pequeña empresa, solamente el 50% del beneficio. Entonces, en base a ello, vas a percibir. Por eso es que es muy necesario realizar los contratos de trabajo. Con el decreto legislativo 728, ¿no?, por necesidad del mercado, por temporada, por incremento de actividad, etc. Es muy importante. ¿Y cuánto recibirán? Por ejemplo, el sector privado dice un sueldo completo. Los más beneficiados acá son los de construcción civil, ¿no? Perciben 4 jornales básicos, mientras que los trabajadores agrarios reciben sus gratificaciones incluidas en su remuneración mensual. Si nosotros hablamos de construcción civil, 40 jornales básicos entre el operario oficial y el peón, el operario pues el que gana más el jornal, ¿no? El jornal del operario. Entonces será en base a los jornales percibidos, porque recuerda que el operario es el trabajador más capacitado. Es el que percibe la PU, la BAE, la B. Sería bonito, ¿no?, realizar un curso de planillas para poder explicar. Pero en este caso, el trabajador, el operario, es el que percibe más remuneraciones. Trabajadoras del hogar y empleados de las pequeñas empresas inscritas en el registro de micro y pequeña empresa tienen derecho a medio sueldo de gratificación. Esto se modificó. Ahora ya reciben sueldo entero las empleadas del hogar. Trabajadoras del Estado, en este caso reciben un aguinaldo. No es
en este caso el beneficio, ¿no?, de la gratificación. Simplemente es un aguinaldo de 300 soles. Si en algún mes el trabajador tuviera inasistencias injustificadas por cada inasistencia, se descontará un 30avo del sexto a recibir. Por supuesto, si en un periodo de 6 meses tuviste faltas, no has venido a trabajar injustificadamente, muy al margen que se te descontó en ese periodo, lamentablemente también se ve involucrado en el beneficio de la gratificación. El Decreto Supremo 005-2002-TR, numeral 3.4, el tiempo de servicio. Es lo que estábamos mencionando acerca de las gratificaciones en días. Se comenta que este Decreto Supremo dice que tendrán derecho a las gratificaciones trabajadores que tengan 30 días laborados. Pero ¿qué pasa si tuvieron inasistencias? Entonces aplicamos este Decreto Supremo donde la gratificación será por días. ¿Correcto? Analízalo. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo en las planillas. Este es un ejemplo, ¿no? Un esquema, cómo se determina una remuneración computable, periodo computable por 3 meses. Las inasistencias se restan, ¿no? El factor por día, gratificación completa, descontamos, ¿no? Entonces es un ejemplo, nada más es un esquema. La CTS, el Fondo de Contingencia por Despido. Dice que viene a reemplazar, ¿no?, el tiempo que vamos a estar despedidos. Es un fondo que va a cubrir ese tiempo que no vamos a estar trabajando. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente nosotros cuando terminamos el vínculo laboral? Pedimos la carta de liberación de la CTS y disponemos de ella. Pero ¿qué pasaría? Un consejo, ¿no? Si te olvidas de la CTS, olvídate de la CTS hasta los 50 años de edad. Todos los trabajos que realizas van a ir depositando la CTS a tus cuentas. Por supuesto, vas a cerciorarte, ¿no? Porque la empresa te va a tener que entregar la constancia del depósito de la CTS. Pero en este caso, olvídate hasta los 50 años. Vas a tener otro fondo, ¿no? Muy al margen que si te vas a jubilar, te vas a recibir también tu jubilación y esto se va a seguir acumulando. Muy al margen que va a seguir generando interés, porque es un dinero tuyo. Las remuneraciones computables y no computables en el caso de la CTS, por ejemplo. A eso también tienes derecho el trabajador, a un sueldo que sea de libre disposición del trabajador, una alimentación principal, a una remuneración en especies de bienes entregados como contraprestación de la se valoriza de mutuo acuerdo al valor de mercado, porque te pueden pagar en dinero y en especie, ¿no? Lo habíamos explicado ayer. Remuneraciones complementarias, que son las horas extras y comisiones, principio de regularidad, lo que siempre hemos hablado. Remuneraciones periódicas, gratificaciones de julio y diciembre, las que ha percibido. Las no computables, entre las más principales, son las gratificaciones extraordinarias o pagos ocasionales. Cualquier forma de participación en las utilidades de las empresas, el refrigerio, costo de valor de condición de trabajo, alimentación proporcionada en forma directa por el empleador, la canasta de Navidad y similares, asignación por educación, ¿no? Entonces tenemos acá un cuadrito de los beneficios de las remuneraciones computables y no computables. Fórmula para el depósito de la CTS, ahí lo tienes, mira. Monto del depósito semestral, remuneración computable para meses y para días. Remuneración computable siempre se va a dividir entre 12 meses. Siempre por número de meses. Remuneración por días, remuneración computable entre 12 y entre 30 por el número de días. Y el monto a depositar. Monto final, ¿no? ¿Y cómo calculamos la CTS? Dice, acá viene un gran problema para los colegas. Recuerda esto, llévate como una anécdota este curso. Yo sé que lo vas a recordar. ¿Qué dice? La remuneración básica para el cálculo. Última remuneración percibida. ¿Qué pasa si en el mes de abril, bueno, en el mes de marzo, por ejemplo, ganabas 930 y en el mes de abril te aumentaron a 1500? Entonces la última remuneración para el cálculo, para este beneficio será 1500. El sexto de la gratificación, ojo, este es el detalle, más el sexto de la gratificación, dice que es el 9% de la bonificación extraordinaria. No se considera por ser un concepto no remunerativo.
solamente se considerará que el monto de la gratificación y el 9% no se tomará en cuenta, solamente el monto de la gratificación. Es igual a la remuneración computable, dividido entre 12 y multiplicado por 6. Ojo, no tomarás en cuenta, para agregar el sexto de la gratificación, no se va a tomar en cuenta el 9%. CTS, ¿qué trabajadores la reciben y quiénes no? ¿Quiénes la reciben? Dice los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada que cumplan con una jornada mínima de 4 horas diarias. ¿Y quienes no les corresponde? Trabajadores que tengan menos de un mes de labores, trabajadores de microempresa, trabajadores que no cumplan con el requisito mínimo de 4 horas diarias de trabajo, trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios. Entonces ya tienes conocimiento, ¿no? Los tiempos computables, la fecha del depósito. ¿Cómo se calcula? Acá tienes un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hacen, por ejemplo, en el caso de las comisiones? Las comisiones, ahí tienen las comisiones mayo-junio, y se saca el promedio. Se sumarán las comisiones de los últimos 6 meses del periodo computable. Se divide entre 6 y ese promedio será parte de la remuneración computable. Como dice acá, ¿no? 1.500 es el sueldo más el promedio, 595, más el sexto de la gratificación. Porque si gana 1.500, entonces ha recibido 1.500 de gratificación, sin incluir el 9% de la bonificación extraordinaria. Entonces esos 1.500 del sexto serán 2.345. Y el depósito será entre 12 meses por 6, 1.172. Entonces, este esquema, este ejemplo es claro. La licencia por maternidad, la ley 26.790. La ley 26.790. Habla de la licencia por maternidad. Es importante que conozcas este tema, puesto que actualmente en las empresas les interesa mucho el cálculo de este beneficio. Porque recuerda que piden siempre el reembolso de este beneficio. Les conviene a la empresa gestionar mediante Viva y Salud el reembolso de este subsidio. El subsidio en este caso es una retribución económica, dice, ¿no? Que se le otorgue salud a las trabajadoras aseguradas durante la licencia. Pero acá hay un detalle. Para que la trabajadora tenga derecho, primero tiene que tener su trabajo, estar en planilla y después embarazarse. Ese es el requisito importante. La licencia por maternidad. Cálculo del subsidio. Mira, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Para el cálculo del subsidio. Dice, se tomarán solo las remuneraciones que ha venido percibiendo los 12 meses previos a la fecha del inicio del descanso, anteriores al inicio del descanso, ¿no? En este caso dice Juana Pérez. Labora desde el 15 de marzo de 2016 y tiene un sueldo de 1.500. Inicia su descanso por maternidad el 1 de septiembre de 2017 por 98 días. ¿No? Se suman los 1.500 entre 360. 1.500 por 12 entre 360 por 98. Entonces, ¿cuánto va a cobrar? 4.900 soles por los 98 días. Este cálculo tienes que plasmarlo o descargarlo en la planilla mensual. Entonces, los que trabajamos en este rubro, tenemos que ver la forma de descargar esta información correctamente en la plana. Correctamente en la plana. Entonces, queridos colegas, entonces si tú realizas bien este cálculo, vas a poder solicitar el reembolso de este beneficio. Entonces, acá tenemos un caso similar, ¿no? De remuneraciones variables, ¿no? Marzo 1.000, abril 1.400. Porque recuerda que en el lapso de los 12 últimos meses antes del hecho, en este caso de tomar el descanso por pre y post, ella ha podido tener horas extras, ha podido tener comisiones,
¿no? Entonces, por eso que su remuneración es variable. Entonces, ¿esos conceptos remunerativos ingresan para el cálculo? Sí ingresan para el cálculo. Sí van a ingresar al cálculo. Ley 30 que modifica la ley 29.409 que concede el derecho a la licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. Para empezar, ya como lo comentamos en la clase anterior, ¿cuáles son los beneficios que tiene el padre, ¿no? Para que tenga beneficio el padre, primeramente tiene que haber declarado a sus derechohabientes. La esposa, ¿no? En este caso, la cónyuge, los hijos mayores de edad inscritos en el CONADIS, hijos menores de edad, ¿no? En este caso hablamos específicamente de la esposa, no hablemos de la madre gestante, que lo hemos explicado ayer. Entonces el artículo 1 dice, modifica el artículo 2 de la ley 29.409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. El artículo 2 de la licencia por paternidad dice que le corresponde 10 días hábiles consecutivos. Y el artículo 3 nos habla de la comunicación al empleador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a tener un hijo, en el caso de los padres, de los papás, tendrás que comunicar a tu empresa con un escrito, ¿no? O un escrito dando a conocer el posible parto de tu, en este caso, de la fecha que van a ser tu futuro hijo. Y el artículo 4 dice, este derecho no puede renunciar a este derecho. Es un derecho, es un beneficio. Ahora, ¿qué consideraciones tiene esta ley? Es lamentable, pero vamos a comentar. Dice, se añade en el caso de que el hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ello le van a adicionar 10 días más calendarios consecutivos. O sea, adicionales a los 10 días, te darán 10 días más, pero tendrás que comunicar a tu empleador mediante un escrito. Dice, asimismo se indica que cuando el hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por 30 días calendarios consecutivos. Son excepciones, son casos especiales que sí se han dado en algún momento. Se agrega que en caso del fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o en su caso parte del que reste el periodo de la licencia que se le hubiera correspondido a la madre si no hubiera fallecido, ¿no? En este caso, si la mamá tiene una licencia de 98 días y fallece muy al margen de la licencia por paternidad, asumirá ese derecho, pero tiene que dar a conocer y tiene que adjuntar las pruebas del fallecimiento de la madre. 6 ventajas de ser padres de gemelos o mellizos. Dice que tener un hijo es una experiencia incomparable, pero ser padre de gemelos o mellizos es algo inexplicable. Todo se multiplica por 2. ¿No? Todo se multiplica por 2. ¿Cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos? Dice que los gemelos son del mismo sexo y son igualitos. Muy complicado diferenciarlos. Imagínate cuando se casen. Por otra parte, los mellizos pueden ser de diferente sexo y no parecerse físicamente. Entonces, tenemos ya las 6 ventajas. A ver, tener gemelos y mellizos dice beneficios para la madre. Es importante que lo conozcas. Subsidio de lactancia es el monto que le otorga por contribuir con el cuidado del bebé por un monto de 820 soles por hijo. Si son 2, 1.640. Subsidio por maternidad son 98 días. Y si en este caso la mamá dio a luz gemelos o mellizos, se amplía a 128 días. Adicionalmente podrá ampliarse 30 días más adicionales a cuenta de vacaciones pendientes de goce. Entonces, la mamá podrá estar 158 días en casa con su bebé. Prácticamente son casi 6 meses. Entonces la pregunta es, ¿y yo qué voy a hacer sin mi secretaria? Si se va a ir 5 meses a su casa. Entonces,
vas a hacer un contrato de suplencia. Llamarás a otra persona, contratarás a otra persona por ese tiempo que va a reemplazar a esta persona. 2, podrás trabajar también quizás con ella, pero realizando trabajo remoto, ¿no? Entonces vas a hacer la variación en el registro y va a poder ella laborar desde su domicilio, ¿no? Por supuesto, dándole las facilidades, o simplemente contratar a otra persona. Hora de lactancia. Toda trabajadora que es madre tiene derecho a una hora de lactancia pagada. Adicionalmente, esta hora es computable para el cálculo de los beneficios laborales. Ojo, sí es computable. ¿Hasta cuándo la madre tiene derecho a la hora de lactancia? Hasta que el bebé cumpla 1 año. Por otra parte, en el caso de las madres de gemelos o mellizos, obtendrá 2 horas de beneficio por lactancia. Ojo, 2 horas, porque son gemelos o mellizos. El uso del lactario, dice, si la empresa cumple el requisito de tener más de 20 trabajadoras en edad fértil, la madre trabajadora podrá hacer uso de su lactario. Dice, trabajadoras en edad fértil, no se considera trabajadoras en edad fértil de 15 años a 49 años de edad. Hora de lactancia materna. Es un beneficio laboral que tienen las madres trabajadoras al término del periodo postnatal. Este beneficio consta de 1 hora diaria de permiso de lactancia materna hasta que el niño tenga 1 año de edad. Por otra parte, tratándose de parto múltiple, la hora de lactancia materna se amplía a 2 horas. Pero ¿qué pasa a veces en la hora de lactancia? La colaboradora entra a las 8, puede entrar a las 9, porque tiene derecho a su hora de lactancia. ¿Correcto? Como también tiene derecho al uso del lactario. Revisemos el artículo 1 de la ley 27.240, donde habla justamente del término del postnatal, donde tiene derecho, ¿no?, a hacer uso de la hora de lactancia o las 2 horas de lactancia, como dice el ejemplo, ¿no? Si la madre trabajadora tiene una jornada laboral de 8 a 5, para la aplicación de la hora de lactancia materna puede tener una nueva jornada de 9 a 5, porque está haciendo uso de su hora de lactancia. Hora de lactancia materna, parto múltiple, lo mismo. En este caso, el parto múltiple es el permiso por la lactancia materna se incrementa 1 hora más al día, ¿no? 1 hora más al día. Ahora dice, ¿la hora de lactancia es tiempo computable para los beneficios? Sí, es correcto. La hora de lactancia materna es tiempo efectivo elaborado, computable para la gratificación, las vacaciones y la CTS. ¿Dónde dice eso? En el artículo 1 de la ley 28.731. Hora de lactancia contra lactario. El uso del lactario es muy diferente a la hora de lactancia materna, no confundir. El lactario tiene la finalidad de que la madre trabajadora pueda extraer leche materna para guardarla y al finalizar su jornada laboral pueda llevarla a su hogar y dársela al bebé, ¿no? Por eso que cuando tengas una empresa que tenga personal femenino en edad fértil, más de 20 colaboradoras, la empresa tendrá que crear en un primer piso un ambiente con sillones, con sus biombos, un frigobar, con sus caños con agua y recipientes o depósitos donde la mamá podrá extraer la leche materna y guardar en los frigideros o el frigobar y en terminada su jornada laboral llevársela a su domicilio. ¿Qué empresas están obligadas a implementar el lactario? En primer lugar, esta obligación rige, dice, desde junio del 2016. La obligación recae para las empresas del sector público y o privado, donde laboren 20 o más mujeres en edad fértil. Edad fértil, mujeres que se encuentren entre los 15 a 49 años, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Y los beneficios para el padre. Por ejemplo, en caso de construcción civil, la asignación por escolaridad es un monto 30 jornales al año. Operario, ¿no? En este caso ganará 30 jornales al año. El oficial y el peón, en base al jornal percibido. Si un trabajador fuera padre de gemelos, recibirá 30 jornales por cada hijo. ¿Qué quiere decir? 60 jornales anuales. Estamos hablando de trabajador de construcción civil. ¿Desde cuándo se paga la asignación por escolaridad? Se paga desde que el bebé cursa inicial, aproximadamente a partir de los 3 años. Entonces, el trabajador de construcción civil tendrá que dar a conocer. Pero, profe, los trabajadores de construcción civil son eventuales.
Las obras no duran pues años, duran meses. Por eso, por ejemplo, en el caso de la CTS, no se deposita a una cuenta. Se le da directamente, se le liquida al momento del término de la obra. Sería bonito dictar un curso de construcción civil. Si ustedes lo solicitan, Pacífico lo puede programar. Licencia de paternidad. Ya habíamos hablado, ¿no? Que es 10 días, y si son gemelos o mellizos, 20 días, ¿no? Esto se da y se modifica con la ley 30.807. Ahora, un consejo. Finalmente, si deseas tener gemelos o mellizos, te doy el siguiente consejo, ¿no? Toma maca todos los días, en el desayuno con algo de suerte podría ser padre de gemelos o mellizos. Esto sí yo lo puse por si acaso. Sí, dice que es bueno la maca para tener gemelos o mellizos. Esta es una de las solicitudes de licencia por paternidad. Por ejemplo, ¿no? Arequipa, 26 de abril de 2022, señores, identificas a la empresa, atención a quién te diriges, el gerente general, encargado, contador, etcétera, y pones solicitud de licencia por paternidad, donde haces la mención del artículo 1 de la ley 29.409 y donde das el probable parto de tu esposa, ¿no? De tu hijo, que nacerá un promedio 10 de mayo del año 2022. Para efectos, aportaré oportunamente el registro civil correspondiente y los documentos requeridos. Por supuesto, una vez que nace tu hijo, te van a dar el acta de nacimiento, vas a poderlo inscribir al RENIEC, tendrá su DNI, vas a remitir ese DNI a la empresa para que el niño sea acreditado como tu derecho habiente. Registro en la PLAME. No olvidar declarar en la PLAME la licencia por paternidad otorgado por el trabajador, donde dice suspensión imperfecta días de licencia por paternidad. ¿Cuántos días? 10. ¿Dónde lo registras? En días no laborados y no subsidiados. Acá viene lo importante. Te puedes evitar muchas multas con Sunafil si tú aplicas o tomas muy en serio este cuadrito, obligaciones laborales. Y lo que tienes que conservar, dice, por 5 años. Por ejemplo, la liquidación de la CTS debe realizarse dentro de los 5 días hábiles de efectuado el depósito. Por ejemplo, eso está en el artículo 29 del Decreto Supremo 001-97, trabajo. Boleta de haberes, tercer día hábil siguiente a la fecha de pago. Quiere decir que si finaliza abril, máximo será ¿cuándo? Tercer día hábil de mayo. En este caso, está en el artículo 19 del Decreto Supremo 001-98, trabajo. Liquidación de las utilidades al momento de realizar el pago. En la liquidación de utilidades tenemos dos opciones, ¿no? Antes del balance o después del balance, ¿no? Eso es lo que indica el decreto legislativo 892 de la distribución de utilidades en base a las remuneraciones percibidas y en 50% de las remuneraciones percibidas y en base al 50% de los días efectivamente laborados. Beneficio de los trabajadores en las MIPES y régimen general común. Ya tenemos acá un beneficio, ¿no? Si es una pequeña empresa, todo se simplifica al 50%. Gratificaciones, CTS y vacaciones. Remuneración vacacional, en el caso de que esté acreditada como REMIPE, lo mismo, se simplifica al 50%. En una fiscalización de Sunafil, en el legajo de cada trabajador que fue retirado o renunció o fue despedido con causas objetivas, ¿no? De acuerdo a lo que manda la ley, en cada ficha personal en su legajo debes tener archivado, como también debes entregarle al colaborador la liquidación de los beneficios sociales dentro de las 48 horas, firmado por el colaborador, con firma, huella digital y la fecha que lo está recepcionando. La constancia de trabajo o certificado de trabajo, indicando la prestación de servicios, y a solicitud del trabajador indicará la apreciación de su conducta o rendimiento, si fue buen trabajador, mal trabajador,
no le vas a poner, ¿no? No te va a solicitar, simplemente te va a pedir un certificado de trabajo en base al tiempo laborado. Certificados de retención de quinta lo pueden ya bajar con la clave SOL, pero el artículo 45 del reglamento de la ley del impuesto a la renta lo permite, ¿no? También podrías entregarle. Pago de aportes previsionales, artículo 2 de la ley 2675, ¿no? Antes del 1 de marzo de cada año o al cese del trabajador. Entonces, todos estos documentos, los contratos de trabajo que no le has entregado, ¿correcto? Los contratos de trabajo. Si le debes boletas de pago, tienes que entregarle porque las boletas tienen que estar firmadas por el colaborador. Pero, profe, a veces nosotros le enviamos por los correos, efectivamente, pero eso no significa que él haya aceptado. El correo lo pueden bloquear, se puede perder, o muchas veces el trabajador no sabe abrir su propio correo. Tener mucho cuidado con eso. Las utilidades, ya te había explicado el decreto legislativo 892. Todos los años las empresas deben repartir sus ganancias entre sus trabajadores. Este pago se denomina utilidades y se realiza normalmente entre los meses de marzo y abril. ¿Qué pasa si la empresa tiene utilidades y no las reparte? Es un derecho que tiene el trabajador. Pero ¿por qué motivos no podría repartir? La legislación indica que si la empresa, por ejemplo, tiene créditos por arrendamiento financiero, ¿no? Tiene obligaciones financieras porque debido al crecimiento de su empresa se vio la necesidad de endeudarse, prestarse dinero. Entonces, o está en una reestructuración, o en este caso, en el caso de la pandemia, muchas de las empresas recién se están reiniciando sus actividades o se están reflotando, ¿no? Se está haciendo una reestructuración. Podría ser el caso. Ahora, la utilidad se considera como un ingreso extraordinario, donde los colaboradores pueden utilizarlo en muchos aspectos, pago de deudas, yo qué sé, comprarse algunos bienes, construir su casa, hacer mejoras, etc. ¿Quiénes participan de las utilidades? Solo los trabajadores de las empresas privadas que generen rentas de tercera categoría y que tengan más de 20 colaboradores. También, por ejemplo, para la distribución de utilidades en los cursos que hemos dictado en Pacífico, hemos hecho cómo se realiza el cálculo en formatos Excel. A quienes no les corresponde, a los practicantes y a las microempresas. Los practicantes, ¿por qué? Porque están en un periodo de formación. Y la microempresa, porque así lo indica, ¿no?, la acreditación REMIPE. ¿Qué pasa si no pagan las utilidades en ese plazo? Entonces van las sanciones desde las 10 UITs hasta las 100 UITs en base a los ingresos generados en el ejercicio anterior. Si es MEPECO, si es PRICO, o en este caso, ¿no?, si es una gran empresa. El seguro social es otro beneficio que tiene el colaborador, pero como también tiene derecho a las EPS. 6.75 para el salud y 2.25 para las EPS, y el cálculo se determina en base a la aportación del 9%. ¿Es favorable tener un trabajador o trabajadores en las EPS? Bueno, si el trabajador lo solicita, o el 20% de los colaboradores solicitan, o también a veces un solo colaborador lo pide por escrito, entonces estás en la obligación de hacer la contratación. ¿Qué es una EPS? Ya vemos, es una empresa prestadora de servicios de salud que está al amparo de esta ley 26790, que permite, ¿no?, en este caso complementa los servicios que presta de salud y que se pueden dar a la par, tanto de salud como las EPS. Y recuerda que son empresas privadas que simplemente brindan servicios de atención médica. ¿Es favorable utilizar o hacer uso de una EPS? Sí, en algunos aspectos, pero ten en cuenta algo muy importante. El trabajador desconoce, piensa que con el copago es el pago mínimo del 2.25, le va a cubrir todas las obligaciones, en este caso toda la enfermedad del tratamiento. No, son para consultas pequeñas, no de capa simple, como le llamamos, ¿sí?, de capa simple, porque las de capa compleja pueden retornar a salud. ¿Qué pasa si te haces operar en una clínica afiliada a las EPS y el monto de la operación supera el copago, el pago mínimo que tú realizas? ¿Sabes qué va a hacer la empresa? Va a notificar a tu empleador para que le pague la diferencia porque no cubre el copago, el pago mínimo. ¿Y qué va a hacer la empresa?
te lo va a descontar de tus haberes. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado cuando tú hagas uso de las EPS. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. La preexistencia. Si tengo una enfermedad que no es de capa simple, por ejemplo, artritis, reumatoide, tengo dos opciones: atenderme a una clínica a través de las EPS, haciendo un copago, pago adicional, o puedo pedir mi referencia de salud. Si el trabajador tiene alguna enfermedad de capa compleja, debe analizar si conviene pagar una EPS, porque podría recibir mejor atención en salud. Es verdad. Muchos criticamos a salud que demoran las citas, sí, pero cuando te operan en salud, se recibe una buena atención. Yo he sido operado 2 veces y la verdad que no tengo ninguna queja. A veces sí falla en la cuestión de entregar las citas para consultorios externos, pero sí es muy buena la operación en cuanto, la atención en cuanto a las operaciones. Prima. Sin duda el costo es variable. En este caso, un dato muy importante, ¿no? Dependiendo la cotización que se haga entre las 4 empresas, Mapfre, La Positiva Sanitas, RIMAG y Pacífico, son las que te pueden facilitar este beneficio de las EPS, ¿no? Donde haces el pago de la prima. ¿Y cómo calculamos el crédito EPS? Ese es otro tema. Vamos al cálculo de la PLAME, que también lo hemos hecho, esto en un curso más extenso de planillas. Cómo cargamos esta información, cómo calculamos y cómo determinamos este pago. En el artículo 16 de la ley 26790 menciona que el crédito EPS es igual al 25% de los aportes de salud correspondientes a los trabajadores. En este caso, límite de créditos EPS. Antes de utilizar el crédito debemos verificar que no exceda los siguientes límites: importe total de la factura EPS incluye IGB, 10% de la UIT multiplicado por el número de trabajadores que goce la cobertura. A ver, veamos un ejemplo. ¿Cómo se calcula? En primer lugar, debemos calcular el crédito para registrarlo en el PDT-PLAME. El aporte de salud de los trabajadores afiliados a la EPS por el 25%. A ver, por ejemplo, si tuviera un trabajador afiliado a la EPS cuyo sueldo es 930 respectivamente, entonces ahí tenemos 930, aporte de salud 930 por el 9% es 84. Crédito EPS 84 por el 25% es 21. Entonces nuestro crédito sería 21 soles. ¿No? Y registramos el crédito EPS, pasó a comparar con los límites, lo que habíamos mencionado en las 2 diapositivas anteriores. Primero, que el costo del servicio es 642. Tienes que tomar en cuenta el IGB. A ver, acá tenemos una póliza, ¿no? Un ejemplo de una empresa X. Segundo, 10% de la UIT por el número de trabajadores afiliados. 10%, la UIT en este entonces 4.200 por 1, 420. Ahora para este año es 4.600 por 1, 460, ¿no? Registro del crédito EPS. Paso 3, crédito a utilizar, 21 soles. Paso 4, el llenado en el PDT-PLAME. Nos dirigimos a la pestaña de determinación de la deuda, casilla 602, créditos EPS, que tenemos acá, ¿no? La imagen. Créditos EPS, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tenemos con imagen? Porque si lo hacemos en la vía real, por el tiempo real, tendríamos que abrir la planilla, ¿no? Es un poquito más extenso el curso. Créditos EPS, ahí lo tenemos 21. ¿Y cómo lo registramos? Damos clic en la parte de color celeste y registramos el RUG, la factura, la serie, el número, fecha de emisión, fecha de pago, 642, créditos 21 soles. Finalmente, si la empresa debía pagar por el aporte de salud 84 soles, utilizando el crédito 21 solo pagará 63 soles. ¿Por qué? Porque está pagando la EPS y el crédito a favor es 21 soles, que sumados con los 63 nos da los 84. Esto es un cálculo en la plantilla Excel que más o menos determina cómo se hizo el crédito. La asignación familiar. Esto es lo que queríamos mencionar. Recuerda que la asignación familiar es el 10% del sueldo mínimo. Entonces, si el sueldo mínimo se incrementó, la asignación familiar también se va a incrementar. ¿Correcto? Entonces, es importante saber ello.
¿Qué es la asignación familiar? Es el beneficio, ¿no?, que gozan los trabajadores de la actividad privada y es en base al sueldo mínimo. ¿Por qué recibimos este beneficio? Porque declaramos a nuestros hijos menores que lo gozan hasta los 18 años o hasta los 24 años si realizan estudios superiores. Beneficios. El trabajador está obligado a informar que tiene uno o varios hijos. Para ello, puede utilizar la ficha de registro de trabajadores. También debe acreditar dicha comunicación con el DNI del menor. Adjuntar. ¿Hasta cuándo se paga el beneficio? 18 años. Y si el menor está realizando estudios, 6 años más. Ahora, laboro en 2 empresas. Si un trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir el beneficio por cada empleador. ¿Correcto? Padres laboran para un empleador. Cuando el padre y la madre trabajan en una misma empresa, ambos tendrán el derecho a percibir el beneficio. O sea, 10% la mamá, 10% el papá. No es por el hecho de que sean casados, solamente va a ser una asignación familiar, no. Porque recuerda que son 2 personas diferentes, perciben 2 sueldos diferentes y los beneficios son diferentes. O sea, uno para cada uno. El pago es íntegro y no proporcional de la asignación familiar. La Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante este informe, lo dice, ¿no? Que en este caso, que el pago es íntegro y no es proporcional, ¿no? Entonces, ya tienes conocimiento. Seguro de vida. Lo que nosotros hablamos, vida ley. Después de 4 años, tu empleador debe pagarte un seguro de vida obligatorio. ¿Recuerdas? Sí. Pero nace el seguro vida ley y es obligatorio a partir del 11 de febrero del 2020, debido al incidente que hubo en Lima. Entonces, nace el seguro vida ley, ¿no? Mediante el decreto supremo 009-2020 donde en el artículo 2 menciona que los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual a que se sujeten, y los trabajadores de las entidades y empresas del sector público sujetos al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo. Entonces quiere decir que este seguro vida ley es obligatorio para todos. Costo mensual, dice que de 1 a 10 trabajadores, 4.80. Ahora con la variación del sueldo mínimo, esto se va a incrementar. De 11 a 100, 7.20, de 100 a más, 7.70. Entonces quiere decir que con la variación del sueldo mínimo, esta prima va a variar. ¿Qué es más vida? Esto es totalmente diferente al seguro complementario y a vida ley, que es lo que aporta el empleador. Este es un descuento al trabajador, donde se descuenta 5 soles y el beneficio es en caso de muerte, accidente, invalidez permanente o momentánea. ¿Quiénes se benefician? Sus derechohabientes o los que él declara, ¿no? O que pone, que llena el formulario. ¿Quién se beneficia? Ahora, si ya no trabajo, ¿puedo atenderme de salud? Sí, puedes tramitar lo que es la latencia. Si trabajaste entre 5 y 9 meses, tendrás 2 meses de latencia. Si trabajaste entre 30 meses y 36, 12 meses de latencia. Entonces, acá tienes un cuadrito actualizado que ha sido cargado del día hace 2 días, ¿no? Donde tienes este beneficio. Tienes este beneficio, por ejemplo, estado absoluto e incurable de alineación mental que no permitiera al afiliado realizar ningún trabajo o ocupación por el resto de su vida, 100% del beneficio, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Listo. Entonces, hemos cumplido con narrar paso a paso los procedimientos de los beneficios que tiene cada trabajador, las obligaciones del empleador, la planilla, las AFPs, las licencias con goce o sin goce de haber, la suspensión perfecta, suspensión imperfecta, desde cuándo se procede, por ejemplo, la suspensión perfecta, a partir de cuándo se aplica, hasta cuándo puede ser hasta 1 año, lo dijimos, en caso que el colaborador, por ejemplo, solicite una licencia sin goce de haber, puede ser hasta 12 meses. ¿En qué se perjudica? En cuanto a las remuneraciones y a los beneficios, pero aún sigue en planilla. Bien, queridos amigos,
Si hubieran algunas preguntas, por favor, tenemos unos minutos para poder resolver sus inquietudes. Caso contrario, podrías hacerlo también mediante el grupo. Las consultas generalmente las puedes escribir para poderte responder con la base legal que sí es necesario en este caso. Bien, ¿alguna inquietud? Puedes activar tu micrófono o puedes escribirlo en el chat. Ok. En vista que no tenemos preguntas, dice, a ver, Edelmira, por subsidio por maternidad, ¿cuánto tiempo me dan para presentar los documentos de salud? Eso ya lo respondimos. Tienes hasta 6 meses para reclamar este beneficio. Bien, no hay más preguntas. Entonces, mis queridos amigos, queridos colegas, lo que me queda es agradecer su participación en el curso. El Instituto Pacífico, Empresarial Pacífico, como el señor Hernán Bellido, agradece también su participación, los cuales se van a ser emitidos los certificados por su asistencia. Esperamos contar con ustedes en próximos cursos que se van a programar. Es muy probable que se programe cursos sobre horas extras, sobre distribución de utilidades, quizás planillas en construcción. Eso ya va a depender de la programación que haga el Instituto Pacífico. Lo único que me queda es agradecer su participación. Cualquier cosa, estamos a su disposición, su colega y amigo, contador público colegiado certificado, Carlos Maita. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. A ver, acá hay una pregunta antes de irnos. Dice Claudia, ¿puede compartirnos los materiales de exposición en el grupo de WhatsApp, por favor? Por supuesto que sí, ¿no? Voy a coordinar con el señor Bellido, yo pienso que sí lo va a autorizar, para poderles entregar a ustedes estos apuntes que les va a servir como guía y como consulta. Cualquier cosa también pueden escribirme a mi inbox o al grupo que va a quedar activo, ¿no? En base a lo que hemos desarrollado. Por supuesto que sí. Correcto. Muchas gracias, queridos colegas. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.